Hay momentos en la vida en que algo dentro de ti empieza a moverse sin que hayas dado una orden consciente. No es un pensamiento. No es una decisión tomada con la mente. Es algo más profundo, más antiguo, como una corriente subterránea que de repente encuentra la superficie. Géminis está viviendo uno de esos momentos. Y las señales están por todas partes y sabes dónde mirar. No son señales espectaculares. No son relámpagos ni terremotos emocionales. Son cambios sutiles, casi imperceptibles, que individualmente podrían pasar desapercibidos pero que juntos dibujan un patrón inconfundible. El patrón de alguien que está entrando en una nueva etapa mental. Una etapa donde la mente ya no funciona como antes. Donde los pensamientos tienen un peso diferente. Donde las preguntas que te haces por la noche cuando todo está en silencio ya no son las mismas que te hacías hace un año. Y eso no debería asustarte. Debería emocionarte. Porque cuando la mente de Géminis evoluciona, cuando pasa de un nivel de procesamiento a otro más profundo, las posibilidades que se abren son extraordinarias. La cuestión es si vas a reconocer estas señales por lo que son o si vas a dejarlas pasar pensando que no significan nada. Este video te muestra 10 de esas señales. 10 indicios claros de que tu mente está cruzando un umbral. Y cada uno de ellos merece tu atención completa. Señal 1. La primera señal de que Géminis está entrando en una nueva etapa mental es que las conversaciones superficiales empiezan a generar una incomodidad que antes no existía. No es que rechaces a las personas que las tienen. No es que te hayas vuelto arrogante o selectivo de una forma despectiva. Es algo más sutil. Es que cuando estás en medio de una conversación que no va a ningún lado, que circula sobre temas que no tocan nada real, sientes una especie de hambre interior que esa conversación no puede satisfacer. Como comer algo que llena el estómago pero no nutre. La sensación de llenura está pero la satisfacción no. Esto es notable para Géminis porque durante mucho tiempo las conversaciones ligeras fueron fuente genuina de placer. La capacidad de hablar de todo con todos, de saltar de un tema a otro con gracia, de hacer reír, de conectar intelectualmente sin profundizar demasiado, eso era combustible puro para la energía de Géminis. Y de repente, o no tan de repente sino gradualmente, ese combustible deja de satisfacer como antes. No es que pierdas la capacidad de conversar ligeramente. Es que ganas la necesidad de conversar con sustancia. Y esa necesidad nueva es la primera señal de que algo está cambiando en la manera en que tu mente procesa el mundo. La mente de Géminis está pidiendo nutrición más densa. Ideas que requieran masticación. Conversaciones que dejen algo después de que terminen. Intercambios que cambien tu perspectiva aunque sea ligeramente. Y cuando esa demanda aparece, es señal inequívoca de que estás entrando en una etapa donde la profundidad deja de ser amenaza y empieza a ser necesidad. Señal 2. La segunda señal tiene que ver con la relación de Géminis con la soledad. Y es una de las señales más reveladoras porque toca algo que durante mucho tiempo fue territorio incómodo. Géminis históricamente necesita compañía. No necesariamente presencia física constante, pero sí estímulo externo. Alguien con quien hablar. Algo que leer. Un podcast de fondo. Una conversación por mensaje. El silencio total, la soledad sin estímulo, se sentía como una habitación vacía que urgía llenar. Pero la señal de la nueva etapa mental es que esa habitación vacía empieza a sentirse diferente. Empieza a sentirse habitable. Incluso atractiva. Hay momentos en que prefieres estar solo con tus pensamientos que en compañía de alguien cuya presencia no suma nada significativo a tu momento. Momentos en que apagas el ruido voluntariamente. En que buscas el silencio en lugar de evitarlo. Eso es enorme para Géminis. Porque implica que la relación con tu propio mundo interior ha cambiado. Que ya no necesitas el exterior para sentirte acompañado. Que has encontrado dentro de ti una compañía que antes no sabías que existía. No es que te estés volviendo ermitaño. Es que estás aprendiendo a elegir cuando necesitas el mundo exterior y cuando necesitas el interior. Y esa capacidad de elección consciente entre la compañía y la soledad es una madurez mental que no todos los Géminis alcanzan pero que transforma completamente la calidad de vida cuando llega. Señal 3. La tercera señal se manifiesta en la manera en que Géminis procesa la información nueva. Antes,
Cada pieza nueva de información era emocionante por sí misma. Una noticia, un dato curioso, una perspectiva diferente, todo generaba ese destello de excitación intelectual que es tan característico de tu signo. Pero ahora hay un filtro nuevo operando. Ya no toda la información genera el mismo destello. Empiezas a distinguir automáticamente entre información que es interesante y nada más e información que es útil para algo que te importa. Ese filtro no existía antes. O existía pero era muy permeable, dejaba pasar casi todo con el mismo nivel de entusiasmo. Ahora es más selectivo. Y esa selectividad no es una pérdida. Es una ganancia. Porque la mente que filtra la información con más criterio es una mente que puede profundizar más en lo que realmente importa en lugar de dispersarse en todo lo que llama la atención. Es la diferencia entre un río que se abre en 1000 arroyos y un río que mantiene su cauce y por eso llega al mar. Ambos tienen la misma cantidad de agua. Pero el que mantiene el cauce tiene fuerza suficiente para mover piedras que el disperso nunca podrá mover. Si lo que estás escuchando se siente preciso, imagina lo que podría pasar si aplicas esta energía de forma intencional durante 21 días consecutivos. Exactamente para eso fue creado el programa de 21 días que está en el comentario fijado. Guía diaria, dirección enfocada y un impulso real. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Señal 4. La cuarta señal tiene que ver con los proyectos abandonados y la relación de Géminis con el compromiso a largo plazo. Uno de los patrones más reconocibles de Géminis es empezar cosas con enorme entusiasmo y abandonarlas cuando la novedad se agota. No por falta de capacidad. Por falta de la estimulación que la novedad proporcionaba y que la rutina del proyecto ya no puede ofrecer. Pero en esta nueva etapa mental, algo cambia en ese patrón. Empiezas a sentir una insatisfacción genuina con los proyectos abandonados. No culpa. Insatisfacción. Como si algo dentro de ti supiera que esos proyectos tenían más que dar y que al abandonarlos te privaste de algo valioso. Esa insatisfacción no es una condena. Es una señal de crecimiento. Significa que tu mente ya no se conforma con el destello inicial. Quiere el fuego completo. Quiere la experiencia de llevar algo desde el principio hasta el final y descubrir que hay al otro lado de la persistencia. Y esa voluntad nueva de persistir, esa curiosidad por lo que hay más allá de la novedad, es una de las señales más claras de que la etapa mental de Géminis está cambiando de manera profunda y permanente. Señal 5. La quinta señal se presenta en la manera en que tu cuerpo empieza a hablar más fuerte. La nueva etapa mental de Géminis no es solo mental. Tiene un componente físico que no puede ignorarse. Porque a medida que la mente madura, la conexión con el cuerpo se intensifica. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El cansancio que llega a cierta hora y que antes ignorabas hasta que te caías de agotamiento. La tensión en los hombros que aparece cuando estás en una situación que no te conviene. La energía que sube cuando estás haciendo algo que realmente te importa versus la pesadez que aparece cuando estás haciendo algo por obligación. Estas señales corporales siempre estuvieron ahí. El cuerpo siempre estuvo hablando. Pero la mente de Géminis estaba tan ocupada con su propio torrente de pensamientos que no tenía espacio para escuchar lo que el cuerpo decía. La nueva etapa crea ese espacio. Y en ese espacio, la información que el cuerpo proporciona se vuelve invaluable. Porque el cuerpo no miente. No racionaliza. No se engaña a sí mismo como la mente puede hacerlo. Y cuando aprendes a escucharlo con la misma atención que le das a tus pensamientos, tienes dos fuentes de información en lugar de una. Y esas dos fuentes juntas producen una claridad que ninguna de ellas puede producir por separado. Señal 6. La sexta señal se manifiesta en un cambio sutil pero inconfundible en la relación de Géminis con el humor. Géminis siempre ha usado el humor como herramienta. Para conectar. Para aliviar tensión. Para hacer digeribles verdades incómodas. Para navegar situaciones sociales difíciles. El humor de Géminis es una de sus armas más efectivas porque es genuinamente inteligente y rápido. Pero en esta nueva etapa, el humor empieza a cambiar de función. Deja de ser solo una herramienta social y empieza a ser un instrumento de autoconocimiento. Empiezas a notar de qué te ríes y por qué.
Empiezas a distinguir entre el humor que genuinamente te divierte y el humor que usas como escudo para no sentir algo que preferías evitar. Empiezas a detectar esos momentos en que el chiste es una forma sofisticada de evasión, en que la ligereza es una máscara para la incomodidad. Y esa detección no elimina tu sentido del humor. Lo refina. Lo hace más honesto. Lo convierte en algo que coexiste con la profundidad en lugar de sustituirla. Géminis que reconoce esta señal descubre que puede ser divertido y profundo al mismo tiempo. Que la risa no tiene que ser una alternativa al sentimiento sino una compañera del sentimiento. Y esa integración del humor con la profundidad es una de las expresiones más bellas de la nueva etapa mental que estás viviendo. Señal 7. La séptima señal tiene que ver con la paciencia y con algo que Géminis históricamente ha tenido en cantidades limitadas. No la paciencia con los demás, que Géminis puede ejercitar cuando le importa, sino la paciencia consigo mismo. La paciencia con el propio proceso de aprendizaje, con los propios errores repetidos, con la propia dificultad para mantener el enfoque cuando la mente quiere saltar a algo nuevo. En la etapa mental anterior, esa impaciencia se manifestaba como autocrítica veloz. Un error se cometía y la mente de Géminis lo procesaba en milisegundos, emitía un juicio rápido y pasaba a otra cosa sin darle al error el tiempo de enseñar lo que tenía para enseñar. Pero en esta nueva etapa, la impaciencia empieza a ceder espacio a algo que se parece a la curiosidad compasiva. En lugar de juzgar el error rápidamente, la mente se detiene y pregunta algo diferente. No porque cometí este error, sino que puede enseñarme este error. Esa diferencia en la pregunta cambia completamente la experiencia del aprendizaje. Porque la primera pregunta cierra. La segunda abre. La primera busca culpables. La segunda busca comprensión. Y Géminis que empieza a hacerse la segunda pregunta con regularidad descubre que sus propios errores son maestros extraordinarios que estaban esperando una audiencia atenta para entregar sus lecciones. Algunas personas observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro, paso a paso, alineado con tu signo. Esto no se trata de esperar, sino de avanzar. Señal 8. La octava señal es quizás la más sorprendente para quienes conocen a Géminis desde hace años. Es la señal de que empiezas a valorar la repetición. No la repetición mecánica que aburre. La repetición que profundiza. La experiencia de hacer algo por segunda, tercera, décima vez y descubrir que cada vez revela una capa que la vez anterior no mostraba. Como leer un libro que leíste hace años y encontrar que dice cosas que en la primera lectura no existían. No porque el libro cambió. Porque tú cambiaste. Y ahora puedes ver lo que antes no podías. Esta valoración de la repetición es nueva para Géminis porque durante mucho tiempo la novedad fue la droga de elección. Lo nuevo siempre era más atractivo que lo conocido. Lo inexplorado siempre era más emocionante que lo familiar. Pero la nueva etapa mental trae la comprensión de que lo familiar tiene capas de novedad que solo se revelan a quien se queda el tiempo suficiente. Que la superficie de algo ya conocido es solo la puerta de entrada a profundidades que el buscador de novedad perpetua nunca descubre porque siempre se va antes de encontrarlas. Géminis que empieza a quedarse descubre un universo dentro de lo que ya conoce que es tan vasto y sorprendente como cualquier territorio nuevo. Señal 9. La novena señal se manifiesta en la manera en que Géminis empieza a hablar de sus emociones. No más ni menos. Diferente. Con una precisión que antes no estaba disponible. Géminis siempre ha sido capaz de hablar de emociones. Pero a menudo las describía desde afuera, como un observador inteligente que analiza lo que siente en lugar de sentirlo mientras lo dice. Era una descripción mental de experiencias emocionales. Clara, articulada, incluso brillante. Pero con una distancia entre las palabras y la experiencia que las personas más emocionales podían detectar aunque no pudieran nombrar. En la nueva etapa mental, esa distancia se reduce. Las palabras empiezan a salir más cerca del sentimiento. Más húmedas, si se puede usar esa imagen. Como si las emociones empaparan las palabras en lugar de simplemente informarlas. Cuando dices que algo te duele, se siente que duele. Cuando dices que algo te alegra, se siente la alegría. No es que antes no sintieras.
es que la velocidad de tu mente procesaba el sentimiento y lo convertía en concepto antes de que llegara a la superficie con su carga emocional intacta. Ahora, el procesamiento se ralentiza lo suficiente para que la emoción llegue con su peso original. Y eso cambia la calidad de las conexiones de una manera que Géminis necesitaba más de lo que admitía. Señal 10. La 10ª señal es la que integra todas las anteriores y le da sentido al conjunto. Es la señal de que Géminis empieza a construir una narrativa propia de su vida. No una historia contada por otros. No una identidad definida por las expectativas del entorno. Una narrativa genuina, personal, que tiene la complejidad y la riqueza que la vida de Géminis merece. Durante mucho tiempo, Géminis vivió sin narrativa coherente porque la coherencia se sentía como una camisa de fuerza para un signo que es muchas cosas a la vez. Ser coherente parecía significar ser una sola cosa. Y Géminis nunca es una sola cosa. Pero la nueva etapa mental trae la comprensión de que la coherencia no requiere simplicidad. Que se puede tener una narrativa de vida que incluya contradicciones, cambios de dirección, etapas aparentemente inconexas, y que todo eso tenga sentido cuando se mira desde la perspectiva correcta. Esa perspectiva es la que estás empezando a encontrar. Es la perspectiva que dice que todo lo que viviste, todo lo que empezaste y abandonaste, todo lo que aprendiste y olvidaste, todo lo que conectaste y desconectaste, todo eso fue necesario para llegar a este momento en que puedes verlo todo junto y decir sí, esto soy yo. Todo esto soy yo. Y todo tiene sentido. Estas 10 señales no son predicciones. Son reconocimientos. De algo que ya está sucediendo dentro de ti aunque todavía no tengas las palabras exactas para nombrarlo. La nueva etapa mental de Géminis no es algo que hay que esperar. Es algo que hay que reconocer. Porque solo cuando reconoces que estás cambiando puedes darle a ese cambio la dirección y la intención que necesita para convertirse en transformación real. La mente de Géminis es una de las herramientas más extraordinarias del zodiaco. Rápida, versátil, brillante, capaz de conexiones que otros signos no pueden ni imaginar. Y cuando esa mente evoluciona, cuando pasa de un nivel de funcionamiento a otro más profundo sin perder su rapidez ni su versatilidad, lo que puede crear y lo que puede comprender se expande de maneras que todavía no puedes dimensionar pero que están empezando a revelarse. Lo que haces con estas señales depende enteramente de ti. Puedes ignorarlas y seguir funcionando como siempre. O puedes honrarlas, darles espacio, y permitir que la nueva etapa mental se instale con toda la fuerza que trae. La elección, como siempre con Géminis, es tuya. Pero el potencial de lo que puede ocurrir si eliges la evolución es algo que merece ser explorado con la misma curiosidad que le das a todo lo que realmente te importa. Tienes 2 opciones después de este video. Cerrarlo y esperar que las cosas cambien, o decidir que los próximos 21 días serán diferentes. Si eliges la segunda, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo te está esperando en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo harás.